Tiene una importancia muy grande. Recordemos que Dios en su segunda persona, a través de Jesucristo, al encarnarse, pudo haber venido de muchas maneras. Y de hecho se han hecho hipótesis de muchas maneras de que pudo haber llegado a la tierra, pero no. Él quiso de una manera normal y natural nacer de una mujer y vivir en una familia. También Él quiso tener la experiencia de una familia. La iglesia llama a la familia una iglesia doméstica, es decir, también ahí hay una relación de espiritualidad, de comunión y de unidad que se debe de construir. La familia, como lo sabemos y también los sociólogos lo han explicado, es la célula de toda la sociedad. Es vital que esa célula no sea cancerosa, sino sea una célula viva. Y entonces también el Papa en los últimos 2 sínodos extraordinarios ha pedido a los obispos que se trate el tema de la familia. Amores Laetitia es una exhortación que el Papa ha escrito a partir de estos 2 sínodos, donde habla del amor. Habla de la pareja, habla de la familia, del matrimonio, pero sobre todo habla del amor porque ese es el elemento que une a la familia. Hoy constatamos cuántas personalidades de delincuencia y de maldad, y cuando vamos a sus orígenes normalmente no hay familia. Normalmente son seres humanos que han nacido en la calle, que han nacido desprovistos del calor de una familia y de un verdadero hogar. Por eso la descomposición de la sociedad inicia precisamente en la ausencia de una auténtica familia. Bueno, y tomando en cuenta que muchas veces diferentes personas pues dan un significado a la familia en sus, pues obviamente en sus expresiones o tal vez con una frase. Muchas veces pues desconocemos que la gente se refiere a la familia con una frase en determinado momento, pero ¿por qué no conocemos parte de las frases? Así es, vamos a ver este video para que usted también comparta. Familia que crece unida, permanece unida para siempre. Qué lindo mensaje, la verdad. ¿Usted qué piensa? ¿Cree que si permanece y crece unida así será? Pues bueno, yo creo que sí. La familia es el comienzo y el final, ya que en una nacimos y con ella deseamos vivir, ¿no? Sí. Y se vuelve tan cierto de muchos puntos, ¿no? Bueno, la familia bien consolidada es como un diamante indestructible. Ese me gustó. Está me muy gustó, bueno. Sí, muy bueno. Muy buena frase. Vamos a continuar con otra. He recibido de la vida el regalo más bello, mi familia. Lo demás no tiene importancia. Definitivamente la familia forma pues una parte muy importante de nuestros logros, de nuestras alegrías y de todo. Claro, y es que muchas veces la gente se va más por lo material, pero olvida que el verdadero tesoro está en los corazones y en el amor que se mantiene en la familia. Ama a tu familia de principio a fin, nos decía eso. Claro, y mira ama a tu familia de principio a fin, sin medios, porque siempre donde vayamos serás parte de una. Bueno, y yo, compañeros, también quisiera aprovechar para hablar un poquito, porque en este Día de la Familia, en las imágenes que se comparten en Facebook, que se comparten en Twitter, se habla mucho sobre una familia, pero una familia tradicional. Llámese, miremos una imagen cualquiera y va a haber un mamá, un papá y 2 hijos. Una hija y un hijo varón. Esa es la clásica fotografía que va a haber. Pero también hay que reconocer, y más que en Guatemala, la mayoría de familias en Guatemala no están conformadas tradicionalmente. No. Hay madres solteras, también hay padres solteros. Hay familias que no tienen padres, hay una familia que tienen tíos, que tienen abuelos. Hay familias también que están formadas por personas del mismo sexo. Yo quiero hablar a las personas que nos están viendo en este momento y tal vez están pensando, pero yo no estoy en una familia tradicional, tal vez yo no tengo a mi mamá, no tengo a mi papá, no tengo a mis papás, tal vez vivo solo. Yo quiero decirles que no, ustedes también viven en una familia, sea una familia homosexual, porque las personas homosexuales también tienen una familia, sea tenga usted solo a su mamá o solo a su papá, vos estás en una familia, usted está en una familia, y eso siempre hay que recordarlo. Y es que de hecho no hay familia perfecta tampoco. A veces decimos, pero ¿por qué nací cuando estamos enojados? ¿No? ¿Por qué estoy en esa familia? Pero creo que si nosotros tuviéramos la oportunidad de elegirla, no la elegiríamos tal cual, con esos errores, con esas virtudes. Es que en realidad eso es lo que nos hace familia, ver la diversidad que existe dentro de este núcleo, y no importa si es tradicional o no tradicional, lo importante es que se apoyen, que se quieran. Es esa unión como familia, ¿no? Ese amor que se siente, y un amor incondicional. Y es que estamos hablando que solo en Latinoamérica hay 13 millones de huérfanos que no tienen una familia, bueno, en todo el mundo, y 9 millones están en Latinoamérica. Eso es triste, porque muchas personas tienen que pasar una serie de trámites para poder de esta manera adoptar un niño y lograr tener esa familia tan añorada, pero lamentablemente en Latinoamérica son
pues muchos los trámites que se hacen para poder adoptar y poderle dar esa felicidad a un niño que ha quedado huérfano. Son 9 millones, imagínese usted, en Latinoamérica. Y de esto pues también nos habla Hilda Morales, procuradora de los derechos humanos, en relación a los derechos que deben de tener estas personas y el núcleo familiar actualmente en el país. Y de hecho es Beatriz Guillén que nos tiene este reporte, así que vamos con ella. Buenas tardes. Compañeros, muy buenas tardes. Sabemos que este 15 de mayo se conmemora o se celebra el Día Internacional de la Familia, pero es importante tener en cuenta que tanto la familia en general como cada uno de sus integrantes tiene sus respectivos derechos. Y qué mejor lugar para conocer estos derechos que la Procuraduría de Derechos Humanos de nuestro país. Nos acompaña la Procuradora Adjunta, la licenciada Hilda Morales. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. ¿Cuáles son los derechos fundamentales de la familia en nuestro país? Bueno, en los derechos fundamentales tenemos que pensar que la familia es el núcleo de la sociedad y que por lo tanto el Estado tiene que buscar cómo fortalecer a la familia. Y hablamos de la familia en general, sin embargo hay que reconocer que hay diversidad de familias en nuestra realidad. Las familias nucleares que están conformadas por la madre, el padre, los hijos e hijas, pero también las familias extensas, las familias extendidas que eran como más visibles antes por la cercanía, porque no había una sociedad tan desagregada como ahora, con tantas carencias. Tenemos que pensar que hay familias extensas o extendidas que todavía son responsables de la crianza de los más pequeños, de sacar adelante a quienes tienen un mayor privilegio desde el punto de vista de los derechos humanos para su protección, que son los niños y niñas, en los cuales debe privar su interés primordial. Y esa desagregación de las familias se ha dado sobre todo por razones económicas y por razones sociales. En el caso de razones sociales podemos señalar el impulso que se ha dado para que las familias migren, sobre todo los hombres en las familias, los padres que tienen que migrar para seguir sosteniendo a su familia. Y también en el caso en que tanto el padre como la madre trabajen fuera de la casa o que falte alguno por razones de fallecimiento o bien por razones sociales que también se dan cuando las familias son monoparentales, están integradas por madres o padres solteros o que se han separado. Lo más común es el caso de las madres solteras. Y ahí podemos ver también la falta de cumplimiento de parte de los hombres de la responsabilidad paterna. Estamos hablando de derechos, pero también tenemos que hablar de obligaciones. Y la obligación es sobre todo proteger, como decía anteriormente, a los más desprotegidos. Si hablamos en términos generales, el ser humano es el más dependiente desde el punto de vista de los seres en el mundo, más dependiente de los adultos. Algunos animalitos, por ejemplo, crecen o nacen y ya se están valiendo por sí mismos. En cambio, los seres humanos pues dependen mucho del cuidado de los adultos. Licenciada, al respecto de esto, ¿cómo se ha visto afectada nuestra sociedad con esa desintegración familiar que se da por varios aspectos y circunstancias? Bueno, la verdad es que la desintegración ha tenido repercusiones desde el punto de vista de una mayor desprotección a quienes necesitan esa protección, como decía anteriormente. Entonces los niños y las niñas se ven solos, no tienen quien los cuide y pues se sienten desamparados. En el mejor de los casos se encuentran quien los apoye dentro de la familia extensa. O también sabemos que lamentablemente han sido tomados por el crimen organizado para participar en las pandillas juveniles. Un consejo para las familias para que lo comiencen a tomar en cuenta y de alguna manera ir cambiando esta perspectiva que nos está afectando. Bueno, también hay que pensar que no se puede seguir, como se decía antes, de tener todos los hijos que Dios nos dé, sino que hay que pensar en la planificación familiar para tener una responsabilidad que permita
precisamente proveer al cuidado de los hijos de acuerdo a la situación de la familia, a la situación económica y social, porque traer hijos al mundo no implica únicamente la procreación, sino también la educación, el cuidado de su salud, su cuidado integral como personas que sean útiles a la sociedad. Y al respecto de lo que usted menciona, ¿qué papel juega el Estado en esto? Bueno, el Estado es responsable en el sentido de que debe promover posibilidades para el fortalecimiento de la familia en cuanto a la formación profesional, en cuanto a la creación de empleos, en cuanto a buscar cómo los niños y las niñas pueden tener derecho a la educación, a la recreación y a la salud. Y ahí hay que empezar desde cuando son jóvenes, y de las mujeres, por ejemplo, desde que son niñas, atender su salud también y su formación para que cuando den a luz, cuando queden en estado de gravidad, haya una seguridad de que los niños van a nacer bien. Pero eso va mucho más allá de pensar en los núcleos familiares, sino en sentido amplio en toda la sociedad, viendo las realidades que hay en cuanto a las carencias que se dan por el cambio climático, por lo que los servicios del Estado no llegan a todas las comunidades. Muchísimas gracias, licenciada. Bueno, compañeros, hemos escuchado la perspectiva de la Procuraduría de Derechos Humanos en relación a la familia, el cual es un punto medular en la sociedad. Con esa información nosotros retornamos con ustedes a Estudios Centrales.